El arte paleolítico suele dividirse en dos grandes capítulos a los que la literatura científica y el interés general de la gente suele conceder una importancia muy desigual. Mientras el arte rupestre despierta una gran admiración y es objeto en muchos casos de un intenso turismo cultural, el arte mueble pasa mucho más desapercibido. Para hablarnos de ese arte de los pequeños objetos en las sociedades del Paleolítico, de su belleza y al mismo tiempo de su operatividad, nos acompaña hoy en el estudio Mario Menéndez Fernández, que es profesor de prehistoria en la UNED. Hola Mario, bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, ¿a qué crees tú que responde esta percepción tan diferente que tiene la gente entre el arte rupestre y el arte mueble? Gente como yo, que no somos especialistas en estas cuestiones. Pues mira, yo creo que responde en primer lugar a la diferente visibilidad, la muy diferente visibilidad de un tipo de arte y otro, ¿no? El arte rupestre es un arte, especialmente visible y especialmente, yo diría casi que espectacular, ¿no? Mientras que el arte mueble son pequeños objetos, a veces pequeñitos objetos, ¿no? Porque cuando vemos fotografías de algunas de las obras clásicas del Paleolítico y después las vemos en un museo, vemos que son diminutas, ¿no? Y esa percepción hace que valoremos, sin duda, de una forma, como mucho más general o como el verdadero arte, porque esto ha llevado también a que el arte mueble haya sido un poco el hermano pobre de las manifestaciones artísticas del Paleolítico, ¿no? Y además de esa visibilidad, también influye el hecho de que el arte mueble a veces casi se ve más como una artesanía, ¿verdad?, que como el verdadero arte con mayúscula, que sería en este caso el arte rupestre, y es una injusticia, sin duda, ¿no? Baste pensar que cuando se descubrió Altamira en 1879 y no se reconoció el arte rupestre, tuvieron que pasar más de 20 años para que la cueva fuese aceptada como verdadero arte de los paleolíticos, porque no era imaginable que tuvieran sensibilidad para hacer una cosa tan espectacular y tan bella como es Altamira, ¿no? Pues el arte mueble llevaba reconocido como paleolítico casi 50 años, lo que indica un poco esa doble valoración, ¿no? Y quizá también porque el arte rupestre tiene detrás de sí una gran teoría. Han sido muchos los críticos de arte, los arqueólogos, los pensadores, hasta los filósofos, que han hablado de diferente manera del arte rupestre, pero muy poquito del arte mueble. Todo esto y seguramente otras razones hacen naturalmente que el arte rupestre pues tenga, digamos, una dimensión diferente en el conocimiento de la gente, en los manuales, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y de qué forma afrontáis los arqueólogos el estudio de estos pequeños objetos? Porque el periodo paleolítico es muy grande y supongo que hay muchos objetos de este tipo, ¿no? Sí, es una cuestión compleja, porque el arte mueble es enormemente heterogéneo, es decir, ahí caben muchísimas cosas, ¿no? Desde un simple hueso con unas rayitas o una lasca con algunos impactos, como es el caso, por ejemplo, aquí en el caso de la Cueva del Castillo, en la península ibérica, pero también las grandes, digo, por su belleza y por su técnica, ¿no? Por su oficio, no por su tamaño, las grandes obras del Paleolítico, ¿no? Es enormemente variado. De hecho, se han intentado hacer clasificaciones en función, pues a veces de la cronología, a veces de la materia prima de la que está elaborado, otras veces pues por los temas que se han desarrollado, las técnicas que se han empleado. Y la verdad es que ha sido problemático poder ordenar, clasificar para su estudio, para su investigación, el arte mueble, ¿no? Quizá la clasificación más operativa sea la de Leroy-Gourhan, que no es muy sistemática en el sentido de que no obedece a un único criterio ordenado y demás, sino que mezcla varios, pero al final resulta muy operativa y habla más bien de para qué servía la funcionalidad. Naturalmente, esa funcionalidad que le asigna es subjetiva y seguramente, pues en algunos casos, se ajusta a lo que ocurrió en el Paleolítico y otras veces simplemente pues le concedemos por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Pero ha funcionado muy bien y hay objetos pues que todos tienen una funcionalidad, porque el arte mueble es esencialmente operativo, se hace para algo, ¿no? Pero algunos, ese algo era religioso, en otro sitio era funcional simplemente para las actividades cotidianas y bueno, seguramente otros pues eran decorativos simplemente y otros pues tenían un contenido de otros tipos, ¿no? Pero esa funcionalidad permite una clasificación, en mi opinión, bastante ajustada y que funciona bien.
Mario, algunos de estos tipos de obras artísticas que has citado necesitaron para su elaboración una enorme inversión en tiempo y energía. ¿Existe una motivación para ello más allá del adorno o el gusto estético? Sin duda, sin duda. La simple contemplación del arte mueble nos indica que era algo importante y su localización en el contexto que aparece en los yacimientos, pues a veces también nos señala que era algo al que se concedía, pues, en fin, una relevancia importante en la vida cotidiana, ¿no?, de los paleolíticos. Pero naturalmente no lo sabemos en ningún caso a ciencia cierta, pero bueno, pues efectivamente el cuidado que se ponía en elaborar algunas obras, el contexto en que aparecen y demás, pues indica que jugaban un papel muy relevante, ¿no?, que tenían contenido al que se atendía especialmente en algunos casos. Hay mucha teoría al respecto y volvemos otra vez sobre la heterogeneidad del arte mueble, ¿no? Porque hablar de arte mueble es un término que incluye cosas tan diferentes que sin duda es algo abusivo, es un término excesivamente amplio, pero bueno, alguno tenemos que utilizar, ¿verdad? Y en algunos casos se ha visto este arte como una especie de remedo o de repetición del arte rupestre que estaría en el interior de las cuevas, porque a veces hay paralelos muy ajustados entre unas obras y otras, ¿no? Porque quizá una parte del arte podía no estar abierto a todo digamos, a todo el grupo, a toda la banda de cazadores, sino solamente a algunos que reunían unas condiciones especiales, ¿no? Y entonces pues hacían esta especie de, por ejemplo, las plaquetas grabadas, ¿no?, que repiten figuras que también aparecen en el interior de la cueva, que quizá eran, digamos, la divulgación, ¿no?, de algo más sagrado, más profundo, solo para algunos iniciados. Y en otros casos, pues ese arte tiene un sentido en sí mismo que desconocemos, pero que puede formar parte del imaginario paleolítico, igual que el arte rupestre, o tal vez en otros casos sean algo didáctico, de iniciación, o indicios de propiedad o de territorialidad. Por ejemplo, esto se observa en los colgantes, que en ocasiones no solo indican digamos, la individualidad personal de quien lo lleva frente al grupo, sino también en ocasiones la personalidad del grupo frente a otros grupos, porque se repiten algunos temas, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que tiene una utilidad de identificación y a veces de indicar el estatus personal de quien lo exhibe, pero no siempre ocurre así. Otras veces puede ser propiedad, señas de propiedad. En fin, que sin duda tienen unos contenidos que podemos especular sobre ellos, pero que en realidad pues siempre se nos va a escapar la última razón, ¿no? Claro. Y este tipo de expresión artística, este es un tema que está siempre de actualidad. ¿Ha existido siempre en nuestro género Homo o es exclusivo solamente de algunas especies como la nuestra, la Sapiens? Bueno, es la pregunta o el tema debatido en la actualidad, tanto en el arte mueble, en este caso, como en el arte rupestre, ¿no? Cada uno tiene sus, digamos, sus peculiaridades y sus formas, digamos, su terreno de discusión en cuanto a las dataciones y demás. Existen algunas obras que incluso se remontan al Paleolítico inferior, ¿no? A Homo heidelbergensis u Homo erectus. Son muy discutidas, son poco claras, están en el límite en lo que no sabemos exactamente si es antrópico o si es casual. Entonces, bueno, pues le concedemos también a esto el beneficio de la duda, ¿verdad? Y hasta que no aparezca algo que sea realmente claro, evidente, no podemos afirmarlo así taxativamente. En la fase del Paleolítico medio, con los neandertales, sí que existen ya unos avances cognitivos claros hacia la representación, de manera que sí que hay algunas marcas sobre objetos que claramente son intencionados o colgantes, en este caso de conchas marinas. Ese es el tema debatido en la actualidad. ¿Hasta qué punto ese avance cognitivo habilitó a los neandertales para que esto sea realmente una expresión claramente simbólica? En mi opinión, y es un debate que está abierto ahora mismo en la prehistoria, no solo en el arte mueble, sino, y recientemente sobre todo en el arte rupestre, ese avance simbólico se produce, pero es un avance simbólico que yo me atrevería a calificar todavía de incipiente o de menor. No es comparable con el que vamos a ver enseguida en el auriñaciense, con nuestra especie que realmente utiliza los símbolos de una forma
bueno, pues generalizada, sistemática, etcétera, progresiva, y que va a llegar a realizar estas obras que desconocemos exactamente esa simbología evidente que manejan, hasta qué punto era generalizada, pero que el hecho de que haya pervivido durante tantos miles de años de una forma tan sistemática indica que afectaban al núcleo central del pensamiento humano, que realmente eran muy relevantes en la religiosidad o en la espiritualidad o en la vida cotidiana, en lo que fuese, pero que, en fin, no pasaban desapercibidas a la comunidad, ¿no? Mario, quizás una de las figuras más conocidas de este arte mueble son las esculturas femeninas que aparecen desnudas y con exhibición explícita de sus atributos sexuales, las conocidas Venus, que son un icono no solamente del Paleolítico, sino de toda la prehistoria. ¿Por qué se hacían? ¿Qué significado tenían? Bueno, este quizás sea también uno de los aspectos más llamativos, ¿no? Del arte mueble y también del arte rupestre, pero en el caso del arte mueble es aún más explícito que en el caso del arte rupestre, ¿no? Parece que conceder volumen a estas figuras que son en 3 dimensiones las dota de un atractivo especial. Sí, son unas figuras emblemáticas de todo el arte, y hay mucha literatura al respecto, a veces incluso una literatura muy imaginativa, ¿no? Se han manejado muchas teorías, desde figuras que servían para la educación sexual de las jóvenes o cosas por el estilo, de lo que no tenemos ninguna referencia, ninguna prueba. Quizá no representen exactamente, al menos la generalidad, nada concreto, nada específico, sino un concepto, un principio, ¿no? Y que es un principio que ya está presente también en el arte rupestre en los comienzos, donde se representa también el sexo femenino con mucha frecuencia y de forma muy explícita. Debemos pensar que, bueno, el sexo es una pulsión humana de una enorme fuerza, de una enorme potencia en todos los tiempos, ¿no? Y naturalmente también en el Paleolítico. Pero además del sexo por sí mismo, también esos atributos femeninos que se enfatizan, las vulvas, los pechos, las caderas, a veces hasta la exageración, como en el caso de Hohlefels, que es en fin, casi una figura que yo a veces califico de obscena, ¿no? Por esa exageración de esos caracteres. La reproducción, estas figuras pueden vincularse también con la cuestión de la reproducción, que sin duda era una preocupación. La reproducción en un sentido general, la reproducción en la naturaleza, porque son cazadores-recolectores, y si no se reproducen las manadas de animales y la caza y la vegetación, pues lógicamente es una sociedad de apropiación que vive de lo que toma de la naturaleza. Si no tiene nada que tomar, se mueren. Entonces realmente sería una preocupación en ese mundo tan difícil del glaciarismo encontrar alimentos. Pero también la reproducción de los grupos humanos que tendrían una altísima tasa de mortalidad y una mortalidad infantil muy grande. Entonces, realmente todas las especies animales reaccionan frente a eso con una alta tasa de natalidad. Entonces, que nacieran niños y niñas era muy importante para la supervivencia del grupo. Entonces, bueno, pues quizá en esa línea estas figuras fueran esa especie de esbotos de la fecundidad, de la natalidad, que respondiesen a ritos específicos, aparte de su contenido sexual y quizá erótico, no lo sabemos, ¿no? Bueno, Mario, pues ya para terminar, ¿creéis que existe algún tipo de relación entre este arte que aparece en la zona de habitación donde se vive y el arte rupestre que se realiza normalmente en las profundidades de la cueva? Yo creo que sí, en una parte del arte, porque volvemos sobre la heterogeneidad del arte mueble, ¿no? Que es muy diferente. Hay una parte que sin duda está vinculada, está relacionado con los mismos conceptos que mueven el arte rupestre, ¿no? Y de hecho hay paralelos muy exactos entre algunas figuras que aparecen en las profundidades de la cueva o al aire libre en otras ocasiones, ¿no? Pero grabadas o pintadas por los paleolíticos. Y hay otras que son totalmente diferentes. Yo creo que este arte que se hace en el ámbito cotidiano es en una gran parte más cotidiano, más diario, más doméstico, que no tiene todo el arte ese contenido que seguramente sí era más frecuente y estaba más marcado y más sistematizado de una forma general en el arte rupestre, en el arte de las paredes, de las cuevas, los abrigos. O sea, que refleja el gusto del ser humano por las cosas bonitas, por las cosas bellas, ¿no? Naturalmente. Bueno, pues el arte de los pequeños objetos en las sociedades del Paleolítico, su belleza y además su operatividad. Mario Menéndez, profesor de Prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Ha sido un placer.